Buenos días, señor presidente, señorías. Esta moción, consecuencia de interpelación, ha sido presentada el 9 de julio y, transcurridos casi 2 meses desde esa fecha, mantiene plenamente su vigencia, a pesar de que en el primer punto del petitum se hacía referencia a la convocatoria de la conferencia sectorial que se produjo el 13 de agosto, pero desde mi punto de vista, sin que tuviese ningún avance apreciable en la solución de los problemas de nuestro sistema educativo como consecuencia de la precipitada implantación de la LOMCE. El nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, don Íñigo Méndez de Vigo, con formas más conciliadoras que el ministro Wert, pero en el fondo ha dicho lo mismo, es decir, ha rechazado la propuesta presentada por las comunidades autónomas, por 12 de las comunidades autónomas, que pedían una moratoria para evitar la incertidumbre en este inicio de curso como consecuencia de una implantación absolutamente precipitada, donde los currículums se han hecho a última hora. Incluso es el día de hoy, antes del inicio de curso, que faltan todavía 4 comunidades autónomas por desarrollar. Ha habido algún gesto que no ha entrado en el fondo de la cuestión. La decisión de retrasar una parte de las reválidas se hace en 2 decretos, el de primaria que se hace ahora y el de bachillerato y eso, que en principio se dice que se tratará más adelante, no supone ninguna flexibilización del calendario de implantación, ni tampoco aborda el cuestionamiento de la propia existencia de las reválidas, que es lo que estábamos planteando. Porque esas reválidas, ya se ha indicado en la interpelación que hizo el señor ministro, es un anacronismo. No es verdad que existan en la mayoría de los países europeos, es más bien una excepción. Es un rechazo a la evaluación continua, una desconfianza en el profesorado. Es un elemento que introduce distorsiones de cara al alumnado, puesto que no se trata de evaluar porque la evaluación sí se acepta y eso se hace actualmente con la ley vigente hasta el momento de la implantación de la LOMCE, sino que lo que se pretende también es una segregación, una discriminación que, como digo, tiene un rechazo en la mayoría de los países europeos, incluso en los planteamientos de la propia OCDE. El ministro ha entrado en esa consigna propagandística del Partido Popular, repartiendo entre las comunidades autónomas un dinero de procedencia, parte de ella europeo, que es absolutamente insuficiente para abordar el conjunto de la reforma y, además, incluso añade elementos propagandísticos, como parece que incorpora 24 millones de euros a las ayudas de libros de texto que aparecen dibujados en el presupuesto después de haber suprimido 98 millones que había por ese concepto en el año 2011. Se sigue adelante con la reforma educativa sin que se cubran las necesidades reales de financiación, anunciando un dinero insuficiente, que una buena parte proviene, como decía, de Europa y obliga a endeudarse a las comunidades autónomas, y esto en un contexto de reparto del déficit que es absolutamente injusto para las comunidades autónomas que tienen las competencias y la asunción del gasto educativo en su mayor cuantía. Por tanto, en el fondo, no aceptan ninguno de los planteamientos que se estaban orientando ya por parte de muchas de las comunidades y que nosotros en esta Cámara también reivindicamos, porque hemos pedido la comparecencia del ministro tanto en la Comisión de Educación como en la Comisión General de Comunidades Autónomas. Varias de las formaciones políticas lo han pedido y no se ha recibido ninguna respuesta hasta el momento. En la universidad, también, que lo instamos en el punto 2, no ha habido tampoco ningún diálogo con representantes institucionales y con las comunidades autónomas para abordar los graves problemas de financiación, becas y precios públicos. Los datos reflejan que nuestro país tiene una de las tasas universitarias más caras, un sistema de becas que exige más resultados a los que tienen peores rentas. Y a todo ello hay que sumar esa caída de financiación que provoca un grave deterioro en la docencia y en la investigación. Si ustedes miran hacia los presupuestos del 2016, a los que ha hecho alusión también el señor ministro, bueno, pues se encuentran con la ridícula cifra de incremento del presupuesto de la universidad, que es del 0,12%, que, teniendo en cuenta que ha descendido desde el año 2011 más del 70% el presupuesto.
y, por tanto, esa cantidad es absolutamente insuficiente. Las inversiones en I+D también son menores que en años anteriores, aunque hay un ligero aumento del 2,2. Sin duda, termino ya, señor presidente, España tiene solamente un 1,24 de ratio en relación al PIB. Y esto significa que va a haber menos dinero para la universidad y para la investigación. En fin, planteamos, sin duda, que todos los puntos en el petitum de la moción presentada se mantienen vigentes y que pedimos definir medidas normativas y presupuestarias para corregir esos problemas. Muchas gracias, senador Álvarez. Bueno, en este turno de portavoces, en primer lugar, agradecer a todas las formaciones parlamentarias del Senado que han hablado, salvo el Partido Popular, que se ha mostrado contrario a la moción. Todas las demás la han apoyado con argumentos que comparto plenamente y que ratifican una vez más lo que ha sido una ley que ha tenido en contra a todo el mundo, la comunidad educativa, el profesorado, las comunidades autónomas, las instituciones, las familias y, en definitiva, una ley que ha nacido en contra de la opinión de la mayoría de los estamentos educativos. Mientras debatimos de la LOMCE, el señor Wert está en París, el nuevo ministro nos hace nuevas promesas, pero hechos ninguno. En la conferencia sectorial que ha habido en agosto, ha habido buenas palabras, pero no ha habido absolutamente ningún acuerdo que haya ido en una dirección real de consenso. Y es por eso por lo que mantenemos y ratificamos nuestra posición. Tener en cuenta que el hecho de que haya dividido el decreto de reválidas en dos no significa nada, no ha alterado el calendario ni ha flexibilizado el calendario. El calendario sigue igual. Las reválidas previstas para ESO y bachillerato están en el año 2016-2017, sin efectos académicos, y en el siguiente de pleno efecto. Pero el fondo, el concepto de reválida, que no confundamos con evaluaciones externas, Europa no practica, la mayor parte de los países, reválidas en el sentido que aquí se quieren defender. El Ministerio ha dicho en junio todavía, que nadie lo ha desmentido, que iba a ser un test, que iba a haber un ranking de centros. Una serie de cuestiones de fondo no se han abordado. Por otra parte, hay numerosos problemas en el inicio de curso, problemas que afectan a la organización de los centros, a la planificación de la enseñanza. Toda esa negativa a modificar o a dar un tiempo mayor al desarrollo de los currículums, al tiempo necesario para hacerlo de acuerdo con la comunidad educativa, pues ha impedido que esa organización escolar se haga de forma adecuada. Lo notaremos porque lo están sufriendo ya las familias, los profesores y los centros. Por otra parte, se han prometido y ha hablado en la conferencia sectorial de recursos que, una vez analizados, vemos cómo carecen de validez significativa en el conjunto de los problemas que tenemos. El problema de las becas, el problema de la financiación de la universidad, que no ha sido abordado. No es cierto que se haya reunido con ningún estamento importante de la universidad, tanto a representación institucional como a comunidades autónomas, para abordar el problema de la financiación de la universidad. La única respuesta es lo que vemos en los presupuestos, de ello debatiremos, pero el presupuesto de la universidad aumenta una cifra verdaderamente ridícula, un 0,12% en un contexto de una reducción desde el inicio de esta legislatura del 70% del presupuesto de la universidad. El tema de las becas, exactamente igual. Las becas sufren un incremento, la partida presupuestaria, de un 0,19, ni siquiera llega al 0,2%, 3 millones de euros. ¿Pero ustedes creen que esta es una respuesta adecuada a las necesidades de las familias cuando la propia CRUE ha hecho un estudio reciente en el inicio de este verano donde demuestra que la cuantía media de las becas han caído casi 700 euros en el periodo analizado? Y si ustedes creen que en esa ridícula cantidad se puede hacer frente a las necesidades nuevas que tiene hoy la sociedad española, donde hay un número de personas afectadas muchísimo mayor en cuanto al acceso a la beca, y luego las dificultades en el mantenimiento de las mismas, el endurecimiento de los requisitos. Eso no es la solución de los problemas. Y es imposible que se diga que ya hay una respuesta
porque el ministro dice que se ha reunido con ellos. Es que también el señor Wert se reunía y no producía ningún efecto más que el efecto contrario cuando no daba solución real a los problemas que se planteaban. Como decía, la universidad no solamente tiene este problema, tiene el problema de las tasas, tiene el problema también del decreto 3+2, que la mayor parte de las universidades españolas se manifestaron en contra, al menos de falta de diálogo. Tiene la falta de un modelo de financiación, la tasa de reposición, que aunque ahora se reconoce el 100% después de haber sido reiteradamente pedida, hay que decir con toda claridad que esa tasa en modo alguno restituye la situación de deterioro que se ha producido a lo largo de estos años. Hay entre las distintas modalidades de enseñanza más de 30.000 profesores menos en el sistema educativo. Una parte de ellos en el sistema universitario, en los equipos de investigación. Simplemente con poner el presupuesto que se admite la tasa de reposición del 100% ya está todo arreglado. No, es que ha habido un deterioro real. Un deterioro real que hay que contradecir con una serie de políticas que se regenere nuevamente una situación distinta con consenso. Y termino ya, en este sentido, manifestando la necesidad de que el señor ministro comparezca en una petición de esta Cámara en la Comisión de Comunidades Autónomas. Esta Cámara, el señor ministro habrá venido a la Comisión de Cultura, a la de Educación no ha venido, porque he pedido la comparecencia y otras formaciones políticas también, y no ha acudido. Y a la de Comunidades Autónomas tampoco. Por eso lo reiteramos y muestro el agradecimiento, reitero, a las formaciones políticas de esta Cámara que apoyan dicha moción.